para sintonizarnos, voy a leer algo que se trata de palabras, extractos de las cartas de los maestros, que son los que están detrás de la fundación de la Sociedad Teosófica, los que nos han transmitido su conocimiento a través de Blavatsky. Y he elegido para hoy esto. Solamente la filosofía esotérica, la unión espiritual y psíquica del hombre con la naturaleza, puede, al desvelar las verdades fundamentales, traer ese tan deseado estado de transición entre los dos extremos del egocentrismo humano y el altruismo divino, y conducir finalmente al alivio de los sufrimientos humanos. Gracias, Ariel. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay algunas caritas nuevas, me parece. Chicos, ¿ustedes estaban el sábado pasado? ¿Vos? Exacto. Y Susana, ¿quién más? Y los chicos. Bueno, igual yo siempre hago una especie de repaso al principio, ¿sí? Porque como son temas un poco difíciles, si no se enmarcan en lo que se vio previamente, se pierde la línea. Prometo no hacerlo demasiado largo, pero bueno, primero hay que hacer un repasito breve. Recuerden que esto es una clase de un curso, entonces a mis compañeros y amigos, miembros de la sede, cuando quieran complementar o interrumpir y comentar algo, lo hacen, me levantan la mano. Y también, si algo no se está entendiendo, si necesitan una clarificación, por supuesto, no permanentemente, porque no se puede fluir con estas ideas, pero me preguntan, porque es una clase, estamos dando un curso, entonces, por más que está en el horario de una charla, es una clase, no deja de ser. Bueno, entonces, repaso. Decíamos en las dos charlas previas, la anterior, era sobre la primera proposición fundamental, el primer axioma de los tres que se enuncian en Doctrina Secreta como las bases, es lo que trabajamos previamente, porque justamente en la clase anterior hablamos en general de cuáles son los axiomas de todo el sistema. Recién en la clase anterior empezamos a tratar el primero. Hoy vamos a tratar el segundo. El segundo se corresponde con la segunda proposición fundamental que está en el proemio de esa obra que es Doctrina Secreta de Elena Blavatsky. Les decía en charlas previas que nosotros estábamos haciendo un esfuerzo por tratar de remontarnos a algo así como dogmas divinos, aquellas cosas que son inevitables, que pasan sí o sí, nos guste o no, en la naturaleza, y tratamos de filosofar sobre eso. Tratamos, si bien no podemos verlo, decirlo en su totalidad, porque no caben esas cosas en símbolos, en palabras, sí podemos tener una captación intuitiva, una comprensión, podemos tratar de entenderlo, ¿no? Y seguimos, como hasta ahora, en el marco de esa obra que es Doctrina Secreta. Bien, esta otra ley es la ley de ciclos, ¿sí? Si quieren ir tomando apuntes, la primera era ese principio uno de vida, omnipresente, eterno, que ahora vamos a repasar, y esta segunda proposición trata de la ley de ciclos, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan que era un axioma? ¿Qué habíamos dicho que era un axioma? ¿Para qué desarrollamos todo eso? ¿Qué quisimos decir con eso? A ver. Una verdad evidente por sí misma, digamos, o que se pretende que es evidente por sí misma, que trata de fundamentar todo lo que se explica después a raíz de esos axiomas. Entonces, estamos tratando de explorar cuáles son, en el caso de la filosofía esotérica, en el marco de esta obra. Entonces, la primera es la que sentamos el otro día, y eso era un principio de vida que llamamos espacio, ¿sí? Acá empieza el repaso. Para Brahman, ¿sí? Hablamos de lo divino, lo enunciamos como un principio único y uno de vida, como lo único existente, y le dábamos varios nombres, o mencionamos varios nombres. No sé si ustedes se acuerdan de algunos. Dijimos lo absoluto,
dijimos Seidad, Sat, espacio, para Brahman, vida una, deidad oculta, le dimos varios nombres que podemos encontrar a lo largo de toda la literatura teosófica, en sus varios ciclos, digamos. Y decíamos que ese principio de vida encierra ese gran misterio del gran porqué, la razón de ser. No se puede decir por qué eso es así. O sea, no se puede decir por qué la vida es la vida, por qué es. No se puede decir por qué. Cuanto mucho nosotros podemos llegar a formularlo, decirlo, pero tratar de decir por qué es lo mismo que tratar de explicar por qué en la semilla existe el potencial de que la semilla germine. Nadie en ninguna disciplina nunca va a terminar diciendo por qué. Va a decir cómo, desde su propia disciplina, cómo ocurre algo, pero no por qué. Porque una vez que esa persona agote la explicación de cómo ocurre algo, va a venir una mayor profundidad y yo voy a preguntar por qué, y va a venir otro en una disciplina que trata de cuestiones más profundas y va a explicar otra vez un cómo. Pero nuevamente se va a encontrar con que no explicó el por qué. Y ese proceso va a seguir. Y siempre el porqué va a estar ahí. Y el porqué en sí es el misterio, es el silencio. Pero es también la vida total. Es la razón de ser de todo, que bueno, no se puede poner en palabras, no cabe en símbolos. Se lo puede enunciar, se puede meditar en ello, y en todo caso uno puede tener una captación por comprensión de eso, ¿sí? Podríamos decir que no podemos saber de eso, pero en el sentido en que lo dicen los místicos, no un intelectual. O sea, me estoy acordando acá, y me la anoté, una frase de Platón que dice: solo alguien que en el fondo sabe puede asombrarse por no saber. ¿Sí? O sea, yo admito que no sé, pero me asombro porque en verdad algo dentro mío reconoce intuitivamente que hay algo, ¿sí? No con la mente racional común, sino con algunos elementos más de nuestro ser. Podemos explorarlos, podemos comprenderlos, podemos decir algo de eso que es absoluto. ¿Se acuerdan que hice un dibujito de un conjunto de infinitas cosas y dije, nosotros no podemos ver las infinitas partes de este conjunto de un solo saque, de un solo golpe, pero podemos comprender el enunciado de todos los números enteros, por ejemplo? Entonces, hay una captación en un instante por comprensión de ese conjunto infinito. Cuando hablamos de lo absoluto y todo, quizás no lo podemos abarcar, porque no puede caber en nosotros, que somos finitos, no puede abarcarse, no puede encarnarse esa idea totalmente ilimitada, pero sí la podemos comprender, podemos decir cosas desde lo filosófico no voy a decir lo describen, pero nos dan una comprensión, una captación. Dijimos que eso absoluto, que ese principio era preeminente, de manera preeminente era absoluto e ilimitado. Preeminente quiere decir el único, el total, el único posible, porque podría haber, como en algunos sistemas, más de un absoluto, más de una cosa absoluta. Aquí hay una sola cosa que es absoluta, es ilimitada, es infinita, no tiene límites, otra vez, y entonces es único, ¿eh? Y que además, por cómo es, queda excluida toda idea de relatividad. No existen cosas que están en relación con ello. ¿Se acuerdan de eso? Porque si yo en eso, que es el principio de vida universal, uno, absoluto, pongo cosas como mundos y digo que están relacionados con lo absoluto, inmediatamente lo partí, metí algo que es lo otro y deja de haber lo absoluto, pierde su condición de absolutidad. Las cosas que están en ello son ello mismo, porque ello, lo absoluto, está inmanente, está metido, pero nunca se fragmentó. No hay cosas como universos, como cosmos, que yo pueda meter ahí y que nos hagan pensar en que es algo distinto, ¿sí? Siempre todo se da en el seno de ello y ello en su unidad permanece, ¿sí? Y esa unidad, que es ese principio, es omnipresente, es eterno, es inmutable, es inefable. Charlamos mucho acerca de qué significa todo esto. Decíamos que es la raíz de sí mismo y la causa de sí mismo, y por ende se lo llama causa sin causa, uno sin segundo. Hay varias formas de nombrarlo en la literatura. Decíamos que como es causa y también destino de sí mismo,
a sí mismo se impulsa y a sí mismo se atrae, digamos, ¿eh? Hay una base que produce un montón de fenómenos después en lo manifestado que implican una doble dirección, movimientos regulares, idas y vueltas, flujos, energías, ida y pingala, un montón de fenómenos que se dan siempre en dos direcciones, tienen para mí raíz en esto, en que ese principio es causa y también finalidad de sí mismo, y entonces impulsa y también trae. ¿Eh? Estamos yendo a algo muy, muy abstracto, si se quiere. ¿Podría decirse que absorbe? Sí, es una forma de verlo, sí. Son palabras, no. La idea es finalidad. O sea, ese principio se causa a sí mismo y también se atrae a sí mismo. Se absorbe a sí mismo. Es una forma de verlo, sí. Podés decir eso, yo. Inhala y exhala. E inhala y exhala. Claro, son todas figuras. Recuerden aquello que tocamos también el otro día acerca de las metáforas. Estamos hablando de algo tan abstracto que es imposible ponerlo en otro modo que no sean metáforas. Cosas conducentes a la idea. Nunca van a ser la cosa en sí. Siempre son modos o ventanitas de tratar de acceder a eso. Tratar de provocar en el interior de cada uno de nosotros una reacción semejante para que dentro de ustedes o de nosotros aparezca esa realidad pero propia. Yo no les puedo inyectar a ustedes por la cabeza, por los oídos, algo. Cuanto mucho una persona puede decir algo que resuena con nuestro interior y de adentro nuestro despierta lo propio y afín. ¿Está? Ese es un poco el mecanismo. Decíamos que eso que es absoluto era contenedor de todo y también lo contenido. No hay un afuera. Piensen que estamos hablando de algo absoluto, ilimitado, omnipresente. Entonces, no podemos pensar algo que termina en algún punto porque entonces estaría lo otro más allá de eso, de ese límite. No hay lo otro si es absoluto. Y por lo tanto, todo lo que haya es ello mismo y por lo tanto contiene y es lo contenido. ¿Sí? Son juegos sutiles, pero hay que hacerlos constantemente, si no. Y les dije también que en ello hay vida sobreabundante. Es un modo de verlo. No, otra vez, en esto de tratar de describirlo con metáforas, uno lo que puede llegar a hacer es imaginar la sobreabundancia de vida, por ejemplo, e imaginar lo mejor de las cosas que podemos imaginar, como la bondad, la belleza, la paz, la armonía, amor, diversidad, todo eso en una cantidad infinita en un solo instante. No a través del tiempo, no que es infinito porque lo observo a lo largo de infinito tiempo, no. En un solo instante yo veo una infinitud en cuanto a paz, yo veo una infinitud en cuanto a la diversidad y el poder que tiene eso. Yo veo una infinitud en todo, en belleza, en armonía, y eso tiene una carga vital tan grande, tan dinámica, que difiere mucho de la visión estática, ¿no? Donde yo pongo categorías. Por eso les digo, no es tanto del orden del razonamiento como algo más bien meditativo, ¿eh? Hay que trabajarlo a nivel meditativo. Esa sobreabundancia de vida, por ese poder irrefrenable de infinitud que tiene, lo que hace es que en ello, en ese principio, broten mundos, broten sí o sí, inevitablemente, broten universos, que son esos universos que ahora vamos a ver como manifestados, mundos manifestados. Hay una sobreabundancia de vida, es un modo muy neoplatónico de verlo también. Como hay tanto, no puede no pasar, como hay tanto, desborda, como hay tanto, derrama hacia afuera sí o sí, y lo hace con una cadencia, lo hace con una regularidad. Esas exhalaciones e inhalaciones de mundo, esos mambantaras, pralayas, ahora vamos a ver. Decíamos también que en ese principio no hay un centro referencial, ¿no? Sino que había infinitos centros. Mostramos eso, yo les expliqué que no podía haber un centro porque entonces para poder localizarlo debería tener alguna referencia, algún borde desde donde medirlo, pero si no tenemos borde, porque no hay una frontera final, no hay un punto preferencial, son todos igualmente elegibles, digamos, ninguno es preferencial.
Lo absoluto no teje relaciones con las cosas finitas. Bueno, eso creo que recién ya lo dije. Si no hay un punto preferencial, tampoco hay creación, ¿sí? Porque para que haya creación, tiene que haber un lugar desde donde se crea y donde se coloca lo creado. Si yo tengo infinitos puntos y ninguno es preferencial, la idea misma de algo extracósmico o una creación es ridícula o es absurda, digamos. O sea, estoy tratando de hacer argumentaciones que son más bien lógicas acá. No hay un centro preferencial, entonces no hay un borde tampoco que lo limite. Y algo importante que dijimos es que es un principio substancia. No era un principio abstracto, vacío, totalmente inmaterial, ¿no? Sino que era un principio substancia, es decir, es la causa de las cosas, la causa y el destino de las cosas o la finalidad, pero también es la raíz prematerial de las cosas. Digamos, en sí mismo resume las dos caras de la moneda. La causa como impulso, que es lo que nosotros por ahí asociamos a lo espiritual, y la materia como la parte formativa, la parte con que la vemos, la parte con que se manifiesta, cómo se observa hacia afuera, pero no dejan de ser la misma cosa. Ese principio es una fuerza, véanlo como quieran, pero es un principio substancia, tiene las dos cosas, es causa y también es raíz prematerial, por decir así. Y digo prematerial porque estoy hablando de ese principio que estaba antes de la manifestación. Cuando decimos seidad para Brahman, espacio, estamos hablando de antes de la manifestación concreta de universos. Entonces, prematerial. Pero aún en lo prematerial, la potencialidad de lo que va a ser la materia está también ahí. Está resumido en esa idea de principio. ¿Sí? Y también decíamos que era un principio que representaba el espacio, pero no un espacio vacío, un espacio corpóreo. Les dice el jueguito este de me muevo, y si me muevo, en verdad, no es que aquí había espacio vacío y yo me moví y ahora lo llené y quedó vacío acá, sino que el espacio nunca perdió continuidad, hubo un mandato interno mío que dijo me muevo y transformé la naturaleza del espacio. Acá se volvió más liviano, menos denso, y acá se volvió más denso. ¿Sí? Esa es tratando de mostrar que el espacio es una cosa corpórea. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, ese espacio además tiene un elemento que ahora lo vamos a empezar a trabajar, que es ese hálito eterno, ese movimiento, ese respirar inconsciente que podría verse como un gran océano de vida potencial que está ahí en lo profundo, ¿no? En donde se dan esos manvántaras y esos pralayas, esas exhalaciones e inhalaciones de mundos. Es un respirar cósmico indefinido y eterno. Además, en ese espacio, cada punto posible de ese espacio, cada punto metafísico de ese espacio, en sí mismo representa la totalidad. Acá hay una especie de visión de fractal. Es decir, la totalidad, todo lo posible en eso que es la seidad, en eso que es el espacio, también se replica en cada punto metafísico. Y después, en lo manifestado, cada unidad manifestada como un mundo, como un ser, como un cosmos, resume la totalidad también. Y empieza a desplegarse en formas que la tratan de expresar a la totalidad. Es decir, esta cuestión del principio de unidad, de todo, en todo, este principio tipo fractal, se replica en todos los puntos y después en lo manifestado se replica en todos los seres. ¿Sí? Bien, les leo un pasaje que resume un poquitito de la clave de teosofía también de Elena Blavatsky, resume un poco lo que es esta divinidad, esto divino que es el principio. Dice, cuando hablamos de la deidad y la identificamos con la naturaleza con N mayúscula, dice, haciéndola, por lo tanto, contemporánea de la misma, nos referimos a la naturaleza eterna e increada y no a vuestro agregado de sombras pasajeras e imaginarias ilusiones. Nuestra deidad no se encuentra ni en un paraíso ni en un árbol especial, edificio o montaña. Está en todas partes, en cada átomo del cosmos,
tanto visible como invisible, lo que acabo de decir recién, en lo inmanifestado o en lo manifestado, dentro, encima y alrededor de cada átomo invisible y molécula divisible. Por ello, ello con mayúscula, es aquel misterioso poder de la evolución e involución, la potencialidad creadora, omnipresente y hasta omnisciente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la teosofía o la filosofía esotérica enseña una especie de monismo, ¿sí? Hay un principio, monismo, panteísta, idealista. ¿Qué? Idealista. O sea, lo que es y lo divino no es las cosas materiales en su exterioridad en sí, sino idealista significa en lo subjetivo. La realidad, dijimos hace 2 sábados atrás, que la realidad arranca de adentro hacia afuera y que todo es maya en un sentido de impermanencia, pero que la realidad es cada vez más real, valga la redundancia, a medida que vamos más hacia adentro. Hacia afuera pierde realidad, pero no deja de ser un algo, hay un algo. Y en el fondo no hay nunca la nada, no hay nunca lo no es, nunca es un vacío. ¿Está? Bueno, entonces en ese sentido es idealista. Panteísta porque está distribuido, como dice la propia frase, ¿no? Tanto dice, no se encuentra ni en un paraíso en particular, quiere decir, ni en un árbol, o edificio o montaña, está en todas partes, en cada átomo del cosmos, tanto visible como invisible. ¿Está? Panteísmo en ese sentido. Y monismo porque es un solo principio. Entonces, acá está explicado qué tipo de concepción o cosmovisión tiene la filosofía esotérica. Bien, hasta acá el tema de repaso. Pero ahora viene otro asunto. Quiero saber si más o menos se entendió, porque esto es repaso. No todos estuvieron presentes, pero bueno, quiero saber si confundió más que... ¿No? Buen repaso. ¿Buen repaso? ¿Y alguna pregunta, algo que quieran que ahonde? ¿No? Porque voy a seguir ahondando, aunque no me pregunten. ¿Sí? Ahí el matero, ¿no? ¿Está bien? Bueno, vale. No, cuando yo tenía pensado, creo que les adelanté, cuando dijimos que estamos explorando cuáles son los axiomas de la doctrina secreta, de la filosofía esotérica, en el marco de la doctrina secreta, les dije, hay 3, pero les dije, en mi visión se pueden reducir a 1. Y les dije que para mí los sistemas filosóficos son más poderosos mientras más cosas pueden explicar con menos cantidad de principios. El poder reside y la potencia reside en eso, en la capacidad de abstracción que tiene un sistema, como pasa en las matemáticas, y yo veo elegancia en las ecuaciones cuando veo que en apenas 2-3 símbolos puedo explicar infinitos casos, ¿no? Ese es el poder de la abstracción. Bueno, les decía que la filosofía esotérica en este marco tiene 3, pero que podíamos reducir a 1. Y pensaba hacer ese ejercicio al final, después de anunciar los 3 y trabajarlos, pero no puedo. No puedo porque no puedo con mi genio. No se puede, porque ni bien uno empieza a leer la segunda proposición fundamental, se encuentra otra vez con algo que se lo menciona como absoluto. Y cuando a eso se lo menciona como absoluto, uno no puede no pasar sí o sí por la idea de aspectos de lo absoluto. Y justamente la clave para poder reducir todo de los 3 a 1 es entender ese primero y sus 3 aspectos. ¿Sí? Eso primero que hemos repasado ahora tiene aspectos especiales, ¿sí? Que son ellos mismos, pero vistos desde diferentes ángulos de vista, valga la redundancia, que en sí mismo encierran las otras 2 proposiciones fundamentales. Entonces, yo voy a tener que hacer una especie de paréntesis acá y trabajar el tema de los aspectos y después caemos a la segunda proposición fundamental. Pero tengan presente que la idea es, primera proposición fundamental era el primer axioma. Y vamos a trabajar en las clases que siguen, y un poco hoy, la segunda y la tercera. Pero vamos a hacer un paréntesis para completar lo que se puede decir del primero, que son sus aspectos, y vamos a poder adelantar ya que la segunda y la tercera se pueden explicar a la luz del primero y sus 3 aspectos.
o que en esas tres cosas, junto con la primera proposición fundamental, están contenidas las otras dos proposiciones, como si fueran subítems, ¿no?, de la primera. ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, eso se puede hacer porque está todo integrado. claro, Porque no hay tal separación. Puede haber distintos momentos de expresarse, pero el concepto de inmanencia tiene que ver justamente con eso. Exacto. Estar presente en todos los aspectos. exacto, la omnipresencia, ¿no? ¿Cómo? ¿No es medio obvio que es todo No. incluido en el primero? Es obvio, pero por alguna razón la señora Elena Blavatsky escribió el proemio y puso 3 proposiciones. Yo acá me doy la libertad de jugar con estas cosas, porque nosotros no tenemos que ser más papistas que el Papa, como dice el refrán. Entonces yo puedo jugar un poquito y decir, bueno, está bien, lo enunció como 3 cosas fundamentales y en la misma jerarquía. Para mí, las proposiciones 2 y 3 están ya contenidas en la 1. Entonces lo vamos a Pero trabajar. no están explicitadas, por eso tal vez ella necesitó separarlos, porque en la primera Claro, ¿no? está explicitada Eso, la dos y la tres. exacto, eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Yo voy a tratar de decir cómo yo veo, por ejemplo, la segunda, la veo en la primera y sus aspectos. ¿Por qué? ¿No? Y voy a decir en clase, en las que sigo o en la otra, por qué la tercera la veo en la primera más algunos de sus aspectos. Además pensemos Es un desglose, digamos. que Blavatsky se dirigía no solo a filósofos, pensadores y las mentes avanzadas de la época, también se dirigía a la gente que podía seguir sus temas interesados sin tener esa reflexión profunda de deducción, de conexión de temas. Yo creo que... Puede ser, yo sí, sí. entiendo por qué tuvo que mencionar las 3. Sí, sí, sí. No, y capaz que, hasta digo, capaz que yo estoy equivocado. Por eso yo les digo, me doy la libertad de jugar con esto, porque no me gusta, por una cuestión de rebeldía, lo hago como a mí me gusta. Si pienso o entiendo que puede darse una vuelta más de rosca a la cosa y puede irse un poco más allá, lo voy a decir, y puede que esté equivocado, y HPV, señora Blavatsky, lo puso muy a propósito y no me estoy dando cuenta de algo, así que es una forma también de explorarlo. Sí, Marce, después de ser... Marce. No, creo que para un estudiante inicial, tener las 3 proposiciones por separado te da un panorama un poco más amplio. Y de hecho lo vas integrando, por ejemplo, cuando vas leyendo el tomo 1 de la doctrina secreta, llegas al resumen, ahí perfectamente podés hacer este trabajo que estás haciendo ahora, de causar las 3 en una sola. Claro. Porque creo que es la mejor manera de comprender los 3 aspectos, de la unicidad, Sí. de los ciclos, y bueno, y son tan explícitas que creo que ayudan a la comprensión general. ¿Me parece Sí. que están buenas? Sí, puede ser más que a propósito. Podríamos decir entonces, bueno, está bien que estén las 3, por ahí hay una diferencia en jerarquía, digamos. La primera es la primera, las otras 2 son de menor jerarquía, como con los objetivos de la sociedad teosófica. El primer objetivo es el primer objetivo, los otros son facultativos, se dicen, ¿no? Que son, no sé si opcionales, pero digamos, no son mandatorios si uno quiere formar parte de la sociedad como una institución, ¿no? Algo así. Sergio, y sigo. No, simplemente el tema de que vos después los enunciás como leyes, entonces... Voy a hablar de eso. Claro, porque al enunciarlo como leyes, si no estarías hablando siempre de que el mismo hace lo mismo, y es todo lo mismo, Es que concluye lo mismo. Es que sí. Y si ponéslo, entonces para poderlo hablar, digamos que de una manera más desarrollada, lo pone en esos planos y te lleva a las leyes de, las leyes de karma y demás. Ahora, justo voy a tocar esos temas. Digamos, nosotros por una cuestión didáctica también tenemos que poder hablar de diferentes cosas. El tema es, ya a nivel filosófico, dónde lo ubicamos y si podemos jugar con alguna figura que nos haga entender, nos permita a la vez que verlo como algo distinto, a la vez que siga siendo lo mismo. Hay formas. Y una de las formas es pensar en aspectos, que es lo que... Aspectos porque es la palabra que normalmente se usa, podríamos haberle llamado de otra forma. Y el hecho es que todo lo que nosotros nombremos para tratar de caracterizar a lo absoluto,
imaginen que es una burrada decir caracterizar al absoluto es verlo como algo finito a lo que le voy a poner características. Y si estamos diciendo que eso absoluto es omnipresente, ilimitado, y yo soy un ser finito, ¿cómo carancho yo puedo llegar a caracterizarlo? Pero bueno, no me queda otra que decir así. Todo lo que nosotros usemos para nombrarlo, para caracterizarlo, no pueden ser atributos de lo absoluto, ¿sí? Por ejemplo, la blancura de lo absoluto. Yo podría decir, bueno, ¿y qué me garantiza a mí que la blancura no esté solamente en una especie de afuera y adentro no? Si caracteriza a lo absoluto como en toda su absolutidad, tiene que estar en toda su extensión, interna, externa e infinita. Y entonces, cualquiera de esas cosas tiene que ser coextensiva con lo absoluto. Tiene que ser lo mismo que lo absoluto. Y en todo caso, tiene que ser un aspecto, una cara desde la que lo veo. Pero no es otra cosa, es una cara, una perspectiva desde la que yo estoy mirando hacia eso que trato de comprender, y es lo absoluto. ¿Sí? Esos son los aspectos de lo absoluto. ¿Se entiende? Entonces, son cosas coextensivas. Las cosas tienen... La extensión es la capacidad de que las cosas sean espacio, tengan extensión, ocupen un ser, sean ser, valga la redundancia. Porque en realidad decir sean ya es sean. Y ser algo es ser espacio. Y eso es extensión. Si algo es coextensivo, ya es lo mismo, ¿no? Solo que al nombrarlo de alguna manera hace alusión a algún aspecto particular. Ahora voy a ejemplificar. Por ejemplo, tenemos a karma, ¿no? Que lo vamos a trabajar en unas charlas más adelante. Karma está definida en muchos lugares como una ley universal y absoluta. Entonces, la ley representa, en su forma más abstracta, discurso de legalidad, orden, por contraposición a algo que sea la arbitrariedad, ¿sí? Estoy tratando de ser muy, muy genérico, yendo muy a lo abstracto para no particularizar nada, o lo menos posible. Porque en principio en todo esto que nosotros estamos explorando no hay una arbitrariedad, justamente vemos todo lo contrario, no hay algo arbitrario, hay causalidad, hay un montón de cosas que nos indican que no hay justamente arbitrariedad. Pero si karma es algo absoluto, ¿cómo diablos entonces puede no ser lo mismo que lo absoluto? ¿Sí? No puede. En todo caso, termina siendo un aspecto trascendental de lo absoluto. ¿Qué aspecto? El aspecto inteligencia. ¿El aspecto? Inteligencia, el aspecto diálogo, el aspecto dialéctico, el aspecto logoico, ¿sí? El aspecto orden por contraposición a caos. ¿Sí? Entonces, karma es un aspecto de lo absoluto, no es otra cosa. Pero el hecho mismo de decirme es una ley universal, absoluta, listo, ya está. Inmediatamente me tengo que remitir a la idea de aspecto. ¿Sí? ¿Ven este ejercicio que va integrando conceptos que vamos a poder seguir manejando como cosas distintas para entender, pero a la vez vamos a seguir entendiendo como una sola cosa? Sí, Susana y después... Una pregunta. Sí. Karma como orden, ¿no? La ley como orden. Y caos, o sea, orden y caos serían dos aspectos, otro aspecto desde el que yo pudiera ver lo absoluto. Es más fino, no, es más fino el tema de caos, ya lo vamos a ver después cuando hagamos karma. Acá vamos a confundir más si me pongo a hablar de caos, porque no es que hay caos. No, en el sentido que vos dijiste, a nosotros. No, olvídate de caos, no, a ver, me expresé mal, Susana. Lo que quiero decir es no, que no hay caos. Lo que quise decir es no hay arbitrariedad. Lo dije en las dos formas. Lo que hay que decir es que no hay arbitrariedad. Caos tiene un significado muy específico y técnico, que lo vamos a dejar a un lado en este momento, porque caos no es necesariamente lío, es otra cosa, mucho más fina. Lo que quise decir es orden por contraposición a arbitrariedad. No hay arbitrariedad. Eso, quédate con eso ahora. Era Einstein el que dijo
Dios no juega los dados. Eso, exacto. En el universo, Es esa un poco idea. esa idea, ¿sí? Esa es la idea, Susana. No hay arbitrariedad. Olvídate de la idea de caos ahora porque no nos vamos a confundir. Está bien, no quiero quedarme en una palabra. Eso, es la no arbitrariedad. Hay un sentido. Las cosas tienen un sentido, no es que no tienen un no sentido. ¿Sí? Sí, Sandra y después Marcia. Dale. Relacionando con otra cosa, imagino. Sí, no. La pregunta es esta, la única ley absoluta es karma, ¿no? Sí, hay una ley y pero también ahora voy a hablar de otra ley que también se la suele nombrar como universal y absoluta, y es Dharma. Pero entonces, ¿son diferentes o son la misma cosa? Es la misma cosa siempre, pero vista desde diferentes puntos de vista. Cuando hablamos de karma estamos hablando de sentido, dirección, racionalidad o el diálogo, dialéctica, logos, un montón de cosas relacionadas con la palabra logos. Cuando estoy hablando de Dharma, estoy hablando de la ética divina, de la fuente y, si quieren, el destino a donde van a parar todas las cosas por siempre y sin terminar jamás, hacia una perfección absoluta, ¿no? Una especie de fuerza, de directriz hacia la cual las cosas van y del modo en que las cosas tendrían que hacerse para que fueran óptimas. Y eso sería un aspecto de cuál es la ética en lo divino. Pero no es otra cosa que lo absoluto. En uno de sus aspectos le llamamos Dharma. En otro de sus aspectos, que es la inteligencia, le llamamos karma. En otro de sus aspectos, que es esa cuestión de manifestarse como espacio, le llamamos espacio. En esa cuestión del hálito eterno, ese movimiento neumático, indiferenciado, permanente, le llamamos movimiento. Y así, duración es esa, que ahora la vamos a trabajar, es esa posibilidad de que las cosas muestren un patrón de regularidad, una cadencia de empezar y terminar. ¿Sí? Son aspectos siempre de lo mismo. Marcia. No, en esos aspectos vos hablabas recién de un sentido. En realidad, ese sentido podemos hablar de un fin. Dharma, justamente karma empujando a Dharma. Y siendo la misma cosa, Dharma en su estado ideal, karma, las ondulaciones que tratan de empujar hacia Dharma, que va a ser lo que vamos a trabajar en las clases de karma. Pero es eso, son siempre aspectos. Si ustedes logran romper la idea de que siempre tenemos cosas nuevas y parece que hay 20 leyes, y no, hay una cosa, siempre el principio rector, lo decíamos desde un principio, el principio rector es esa primera proposición fundamental, y en todo el estudio de doctrina secreta hay que mantener firme en el pensamiento eso, porque si no se pierde la perspectiva y no se entiende, y entonces, claro, desglosamos en 1000 cosas y se nos hacen unos enjambres en la cabeza que no... ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguien más? Hable ahora, calle para siempre. Bueno, entonces, cualquier cosa con la que nosotros queramos decir algo acerca de la divinidad, va a ser, ¿qué? Un nuevo aspecto de eso divino, ¿sí? Entonces, eso divino, para Brahman, el espacio tiene muchos, infinitos aspectos posibles, todos los que nosotros detectemos como perspectivas desde donde miremos la vida, por decirlo así. Pero hay 3 fundamentales que ya nombramos: espacio, movimiento y duración. Entonces, volviendo al principio, les decía, repasamos el espacio o este principio 1 de vida, y les dije que íbamos a hacer un paréntesis para explicar sus aspectos, para completarla a la descripción de ese primer principio. Y son estos 3 aspectos. Con esos 3 aspectos a la vez vamos a ir ya de paso viendo la segunda proposición fundamental y viendo que está metida en la primera. Por eso explico todo esto, porque si no se les va a hacer un lío en la cabeza. Está tan intrincado, tan entrelazado todo, que no puedo desglosarlo y explicarlo de los aspectos al final. No puedo. Yo recuerdo que el año pasado no lo expliqué esto, como estoy haciendo ahora, y creo que confundió más que aclarar. Porque claro, venimos viendo las proposiciones fundamentales y de pronto, de entrada te digo, las 3 en realidad son una, pero después te sigo enunciando otras 2.
Esta era la motivación. Entonces, espacio, movimiento, duración. Como son aspectos, dijimos que son coextensivos, ¿sí? Pero estos aspectos, como son absolutos, porque son aspectos de lo absoluto, no los podemos ver en algo concreto, porque no pueden ser lo concreto. En todo caso, las cosas concretas, específicas, tienen a ese principio absoluto inmanente. Pero las cosas concretas, un vaso manifestado, no pueden ser ese aspecto en sí. El aspecto es algo que corresponde a hacer una abstracción, a arrancar la idea en sí misma, hacer algo abstracto, no concreto, no particular. Es la condición de posibilidad de que todas las cosas particulares sean y tengan ese aspecto inmanente. Entonces, todos estos aspectos, si son absolutos, son abstractos. Por eso se dice aspectos abstractos absolutos. Doctrina secreta, todo el tiempo vamos a escuchar. Yo ya cuando escribo pongo triple A. Triple A suena feo porque remite, pero las 3A de aspecto abstracto absoluto. ¿Sí? Que ese es el ejercicio más difícil de hacer, Es el más de buscar esa esencia que no se manifiesta a la vista, pero es lo que le hace razón de ser. Y bueno, exactamente. Que es inmanente a las cosas, pero como las cosas, en las cosas manifestadas no cabe, eso en sí es también trascendente, porque no se agota ahí. Pero, por otro lado, el hecho de que sea trascendente e inmanente no significa que están separadas, es la misma cosa, ¿sí? Les hacía el ejercicio que siempre me gusta hacer de las bolsas de agua en un mar de agua. Bolsas transparentes, pinchadas, ¿no? Llenas de agua, pero pinchadas, conectadas con el agua. Y si yo miro un continuo de agua, no veo diferencia. Y sin embargo hay unidades adentro en donde está metida el agua y también afuera. Esa es la idea de inmanencia y trascendencia. El principio en sí pasa a través de los agujeros, pasa por todo y atraviesa todo, y aunque hay unidades, no deja de ser el agua. ¿Se imaginan esta idea? Esa es un poco la idea de mundos en lo infinito. Mundos finitos en lo infinito. Pero entonces, una de las cosas que decíamos la semana pasada, la otra, no podemos construir ese infinito sumando muchos finitos, muchos mundos finitos. La idea primitiva o primaria y previa a todos los mundos finitos es el agua. Primero está lo infinito y después en ello surgen, como dije al principio, espontáneamente surgen mundos y eso infinito no se perturba. La continuidad, la unicidad de eso no se quiebra. Nunca aparece lo otro, porque entonces rompería esa idea de absolutidad. La absolutidad era lo totalmente opuesto a lo relativo, a lo otro. Si hablo de que aparece algo distinto, está la alteridad, está lo otro. Y le rompí su condición de absolutidad, de absoluto. ¿Sí? Bueno, entonces, el espacio. Entonces, les decía recién que el espacio es la condición de que las cosas se desparramen, ocupen espacio, sean espacio, o la posibilidad de que las cosas sean simplemente. Cuando yo imagino algo o veo algo, ese algo es ser, y cuando es ser, el espacio y el ser son lo mismo, entonces no puedo no ver el espacio. Y necesariamente cuando veo algo, no puedo abstraer la idea de espacio, inmediatamente está ahí. Pero el espacio en sí es la condición de posibilidad, la causa de que ese fenómeno ocurra. ¿Sí? Esa es la idea de espacio, espacio en sí. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Después tenemos el movimiento. Hablábamos de que en eso divino, en ese principio, hay un hálito eterno, hay una especie de movimiento incesante, inabscóndito, escondido ahí en lo profundo, que nada nunca deja de cambiar. No existe ni siquiera en lo abstracto la posibilidad de pensar la quietud. ¿Sí? Hay un hálito eterno, ¿sí? Movimiento eterno, incesante. Y así como ocurrió con el espacio abstracto y absoluto, ese movimiento, ese hálito eterno, como aspecto de lo absoluto que acabo de mencionar,
no es uno de los movimientos particulares, uno de los posibles movimientos concretos que podemos visualizar o específicos, ¿sí? Ese no es el movimiento en sí siquiera, es la condición de posibilidad de que las cosas se muevan. Estoy tratando de arrancarlo, de hacerle el proceso de abstracción, de arrancar la idea de movimiento más allá de los movimientos particulares, ¿no? Entonces, es un movimiento abstracto absoluto. Es la causa trascendental del movimiento, en cualquiera de sus niveles. Y por último tenemos la duración. Duración. ¿Es el tiempo? Ahora vamos con eso. También la duración, abstracta y absoluta, ¿sí?, va a hablar de la condición de que las cosas ciclen, ¿sí?, de la condición de posibilidad de que las cosas muestren un patrón, muestren una cadencia en donde algo empieza y termina. Una cadencia regular, una regularidad, un patrón. Esa es un poco o sea, no podemos pensar en el tiempo, por ejemplo, pero no es ni la ciclicidad ni el tiempo, sino la condición de posibilidad de que esas cosas existan. ¿Sí? Por ciclicidad yo entiendo eso que les acabo de decir, una cadencia en donde hay un patrón, en donde las cosas pueden empezar y terminar. No sé cómo se van a mover, pero empiezan y terminan y hay un ritmo, ¿sí?, un orden. ¿Sí? Nosotros tenemos ciclos por todos lados y los podemos ver. Día, noche, vida, muerte, ciclos de naciones, de todos. Funciones trigonométricas, señor Sergio, ¿usted me entiende? Funciones trigonométricas que en matemáticas, en ingeniería sobre todo, uno puede ver que son de las funciones matemáticas que más aparecen porque son justamente las que muestran periodicidad. Y casi todos los fenómenos físicos muestran algún tipo de periodicidad, vibración, etc. Las vibraciones son periodicidad. Ciclos biológicos, todo, absolutamente todo, y lo dijimos cuando mencionábamos los axiomas, ¿no? Más todas las componentes dinámicas del sistema. Decíamos que la cuestión de la ciclicidad en toda la escala del ser era una constante, siempre. Mientras que el tiempo es algo más subjetivo, Marcelo. Claro, y más el tiempo es algo subjetivo. Sí, y más digamos, subjetivo y más externo, porque uno puede pensar un tiempo biológico y también puede pensar en el tiempo psicológico propio, y en el tuyo y el mío, que son distintos, y en el de nosotros y otro pueblo en otro país, que son diferentes. O sea, también podemos hablar del tiempo a nivel de los sueños, no lo sé. El tiempo es algo bastante subjetivo y relativo, ¿no? Pero en todos los casos hay una esencia. ¿Cuál es? Las cosas empiezan y terminan. Claro, la ciclicidad. Por eso trato de hacer este ejercicio para romper la dependencia que tenemos de los casos específicos y para pasar a la esencia, ¿sí? Ese es el ejercicio que estamos ahí te doy la palabra. Ese es el ejercicio que estamos tratando de hacer. Es hacer esa abstracción y no ver a la duración como los casos particulares, sino otra vez como la condición de posibilidad para que todas las cosas muestren ese patrón. Sandra. Sí, justamente hoy en la mañana estaba mirando un video de Eduardo Granaglia, que no lo terminé. El audio. No, un video en YouTube. Ah. Era sobre los ciclos, la periodicidad, todo esto. Y decía que, lo que ya sabemos, que el tiempo lineal es una ilusión, que no existen el pasado, el presente y el futuro, es una percepción de este plano, que lo que existe es del eterno, de la eternidad. Pero, sin embargo, ¿cómo se compatibiliza eso con la teoría evolutiva? No la entiendo. Krishnamurti te diría que no, que teoría evolutiva es el aquí y ahora en el instante. No, pará. Nosotros lo llevamos al tiempo. No, pero otra vez, a ver, formulala otra vez. Que hay ciclos que, como vos decís, todo Sí. empieza y termina. Después, cuando sigue el video, dice, viene de un mantra anterior, Sí. viene, bueno... Ahí yo estoy viendo evolución. En lo que estás diciendo estoy viendo la evolución. El pasado y el futuro. No, pero no necesariamente a ver. Cuando hagamos karma vamos a tratar de sacarnos, así como les estoy tratando de arrancar la idea de los casos específicos, vamos a tratar de arrancarnos la idea de tiempo.
y vamos a hacer un ejercicio difícil ahí, pero en donde uno, el pasado, el presente y el futuro, tiene que tender a dejar de pensarlos como categorías necesarias. Hay una... Es como si nosotros, imagínense, nosotros somos un experimento de un científico inmenso que está por ahí arriba, somos una especie de laboratorio y nosotros acá sentimos el paso del tiempo como algo, pero él allá arriba está jugando con nosotros y acomoda las piezas 1000 veces y hace el experimento 1000 veces y va para atrás y para adelante y no pasa el tiempo para él. No digo que hay un ser ahí, no, digo que nosotros quizás tenemos una percepción lineal, pero en verdad hay una sucesión de estados de conciencia en donde lo que te parece del pasado en verdad no responde a una línea así rígida, ¿no? Hay una simultaneidad de cosas y en tu percepción quizás vos ponés una línea de tiempo, pero eso no, en ese sentido, pero eso no significa que no haya evolución. Evolución justamente es uno más de los aspectos de lo absoluto, casi te diría la combinación de karma y dharma, en donde entre esas dos cosas, dharma como la flecha que empuja hacia la perfección infinita y karma, las oleadas que hacen que todo converja hacia eso, ese camino, todo junto, es la evolución. Y es un aspecto más en lo absoluto. O sea, es difícil porque hay que sacarse la idea tan concreta de la linealidad del tiempo que nosotros tenemos acá, que no tiene nada que ver con la secuencialidad de momentos kármicos. Momentos kármicos. Empecé a pensar en momentos y no tiempo, no pasado, presente. Momentos, ¿no? Configuraciones kármicas. Elijo, voy cambiando, van pasando cosas y son situaciones kármicas diferentes. Hay sucesiones y estados de conciencia asociados a eso que nos dan una sensación de pasado y presente, pero en verdad hay un permanente experimentar como ese que está experimentando con nosotros y vuelve para atrás y para adelante y en verdad sigue siendo lo mismo y no pasó el tiempo. Yo estuve experimentando 1 hora y a mí no se me pasó el tiempo. Estuve haciendo un experimento 15 millones de veces para validar un resultado que me pareció maravilloso y claro, si voy al reloj mecánico voy a ver que pasaron, no sé, 24 horas, pero estoy tan metido en eso y tan apasionado que el tiempo no pasó. Fui para atrás y para adelante 20 millones de veces y el tiempo no transcurre, no es algo fundamental. No sé si transmite un poco la idea, pero es... Me imagino así como que estoy jugando y que en las piecitas son pequeñitas, que tienen una conciencia diferente, que lo que yo hago para ellos es como, lo perciben como que pasó un montón de tiempo. Bueno, ahora es lo mismo, pero llegá a vos y decís, bueno, esto está en función de las decisiones que yo voy tomando y que la naturaleza en su totalidad, conmigo como una unidad, también me va impulsando a tomar. La sumatoria de todas las variaciones kármicas te dan una idea, una sensación de temporalidad, pero es una sucesión de momentos kármicos, no hay tiempo. Sí, perdón, Sergio, y voy a seguir, Susana, un ratito, pues si no, no voy a llegar. Después te doy la palabra. Lo único que quería decir es que justamente para definir a palabra amando, lo primero que hacemos es decir que es eterno. Sí. Decir que es eterno, no tenemos que negar la condición del tiempo. Bueno, claro. Y claro. entonces ahí entra todo eso que... Claro, solo que acá viene también la cuestión de la manifestación regular que viene ahora. Es justo, estoy por pasar a la segunda proposición fundamental. Y la voy a leer un fragmento, porque es larga. ¿Sí? Susana, después te doy la... ¿Sí? Dame un segundito porque se va a hacer retardo y los voy a cansar. Dice así, vamos a saltar, como les digo, a la segunda proposición, después vamos a ver cómo se relaciona con la primera, como les dije. Dice, la eternidad del universo in toto. In toto significa en su totalidad, ¿sí? In toto, como plano sin límites. ¿Se acuerdan que hicimos los dibujitos acá? Periódicamente, escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. La eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma. Esto del gran experimentador allá grandote y nosotros acá, bueno, para la existencia en sí no hay tiempo, hay un abrir y cerrar de ojos.
lo que nosotros experimentamos en este nivel como un paso del tiempo, en otra escala no tiene sentido. Dice entonces, la eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma, según dice el libro de Xian. La aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo regular de las mareas. Esta segunda aserción de la doctrina secreta es la universalidad absoluta, y acá es cuando dije, no puedo seguir adelante si no hablo de lo absoluto y sus aspectos, es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo, de decadencia y crecimiento que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza. Alternativas tales como día y noche, vida y muerte, sueño y vigilia, son hechos tan comunes, tan perfectamente universales y sin excepción, que será fácil comprender cómo vemos en ellas una de las leyes absolutamente fundamentales del universo. Esto dice una parte de la proposición porque es más larga, ¿no? Entonces, claro, termina siendo, como les digo, una ley universal y absoluta. Y bueno, ya sabemos que si algo es absoluto, ¿qué es? No es una cosa distinta, es un aspecto nuevo de Parabrahman. ¿Sí? Es un nuevo aspecto de abstracto y absoluto de Parabrahman. Y a propósito de cuando hablamos de una ley, ¿no? Cuando hacemos estudios de filosofía esotérica, nosotros nos encontramos, lo que decías recién, Sergio, muchas leyes. Vamos a empezar a ver que hablamos de muchas leyes. Y ya sabemos que si hay una sola cosa posible, porque la hemos enunciado desde un principio, que es eso uno, la existencia de muchas leyes sí o sí debe remitir o debe implicar la existencia de una ley, y esa una ley tiene que ser un aspecto de eso uno. Otra vez ese ejercicio de llevar para atrás. Y esta a su vez tiene que ser un aspecto abstracto y absoluto de Parabrahman, que no es otra cosa que karma. Karma es esa ley y tiene un aspecto ideal que es dharma, pero es un aspecto, otra vez. Entonces, la ley de ciclos que está siendo enunciada acá se puede ver como una nueva ley, ¿sí? Pero en el fondo no hay leyes sueltas, no hay muchas leyes. Cuanto mucho tenemos expresiones parciales de una ley universal, ¿no? De una idea de legalidad, de una idea otra vez de causalidad, de orden, de sentido, que es un aspecto de lo absoluto y que llamamos lo discursivo, el logos o como quiera, por contraposición a lo arbitrario. Y por esto me animé a decirles la semana pasada que yo quería, la semana pasada no, la otra, y ahora que quería meter esta ley en lo primero. Pueden ser derivadas de ahí. ¿Cómo lo quiero hacer? Bueno, para Brahman, la primera proposición fundamental, sumado a su aspecto de movimiento y a su aspecto de duración, para mí dan la segunda ley, la ley de ciclos. Ahora les digo cómo lo pienso, cómo la veo ahí. No sé si decir cómo la deduzco de ahí, porque no creo que haya tal cosa como deducir. Quizás hay que desglosarla y tratar de verla. Lo que decías al principio, Lili, no está explicitada en la primera proposición, pero si uno indaga un poquito, por ahí la compone, la termina viendo. Es un poco el ejercicio. Y la tercera proposición fundamental que vamos a ver al final, que habla de la unidad de vida, uno la puede ver también como combinando para Brahman la primera proposición y su aspecto espacio. ¿Sí? Ahí uno puede ver a la tercera proposición fundamental. Entonces, reduciendo así, tenemos, en vez de tres, tenemos un solo principio y la potencia que eso implica, ¿no? Para todo este sistema. Y bien, ¿cómo estoy pensando yo la ley de ciclos que acaba de anunciar la segunda proposición? Como una combinación de para Brahman, movimiento y duración. Bueno, fíjense que en lo que leí recién hablamos, primero habla de la periodicidad en lo manifestado, ¿no? Habla de la periodicidad de manvántaras y pralayas, mundos que aparecen y desaparecen, y a la vez habla de la eternidad del universo in toto. Las dos cosas muestran. La eternidad del universo en su totalidad está claramente expresada en la idea de para Brahman, que es omnipresente, es eterno, inmutable, inefable, etcétera, etcétera.
Eso ya de por sí lo dice. La primera proposición fundamental ya dice, está declarando la eternidad del universo in toto. Ya no necesito más que esa primera proposición para entender la primera parte de la segunda proposición. Y luego... Que el concepto de eternidad es el que cuesta agarrar. Cuesta agarrar. Sí. Es fácil decir la eternidad, pero ¿qué es la eternidad? Nada. ¿Y qué es la eternidad? A ver, el auditorio qué piensa? No, es lo que es. No hay otra cosa. Es lo que es. El tiempo, espacio, todo eso, no sé, yo me parece, ¿no? Sí. Lo vemos nosotros desde nuestra posición, desde vos dijiste distintas perspectivas de verlo, pero también desde nuestra perspectiva de seres humanos. Sí. Y tienen otras formas de visualizar, ¿no? Quizás visualizar por decirlo, ¿no? De captar, por ahí serían distintas, completamente distintas. Eso no implicaría que dejara de existir lo que es, pero a mí me parece que no se puede hablar de eso, porque es lo que es, y no hay otra cosa, es. Bueno, eternidad es empezando bien sencillo, algo no empieza ni termina. Pero justamente, digamos, visto desde arriba, estamos diciendo que las cosas empiezan y terminan, ciclan. Pero el inicio y el final de ese ciclado no existe. Siempre estuvo ciclando, nunca empezó a ciclar y nunca va a terminar de ciclar. Esa es la idea, esa cadencia pasó siempre. Yo tengo como tres partes a eso. A ver. Para mí lo que es eterno, una palabra de eterno, que a mí me relaciona en infinito, Sí. y algo que tiene tres partes, que se recicla siempre, que es simultáneo y que es transferible. ¿Es que? Transferible. ¿Cómo sería? Transferible. Claro, en esto que hablan antes del tiempo, se habla del tiempo lineal, el tiempo circular en la hora, te lleva a lo que es la simultaneidad. Claro. Entonces es eterno porque pasa en el mismo momento. O sea, pasa que no, es como que no lo puedes decir. ¿Cierto? O sea, cuando vos ves el tiempo lineal, ¿cierto? Si vos te lo imaginás en una forma, si vos para acá. Pero el circular de acá hace así. Solamente que la información no necesariamente. Yo te entiendo lo que estás diciendo. Claro. Es difícil pero vos ves justamente lo que estábamos diciendo hace un rato, la no linealidad del tiempo, es un ciclado en donde obviamente hay una transformación permanente, pero ese ciclado... A ver cómo decirte, ¿por qué no se nos acaba el agua? Bueno, porque se recicla siempre. No es porque hay algo que lo genera, o sea, no necesita... una fuente. Exactamente, una fuente. Automáticamente está en ese ciclo a su vez se puede transferir para llegar a las almas, ¿no? Que se transfieren, ¿cierto? Y son simultáneas. De hecho, digamos, si vos vieras tus vidas, son simultáneas, son todas ahora. Yo encuentro esas tres cosas como que representan algo. Volvelas a nombrar, por favor. Simultaneidad, transferencia y que se recicla siempre. Está bien. Sí, es un poco así. Las cosas ciclan en la vida manifestada, pero no empiezan a ciclar o terminan de ciclar. Entonces, eternamente, pero ya estamos, como estamos en realidad hablando de para Brahman, en realidad tendríamos que pensar esto en un ámbito que no es lo manifestado. Para Brahman va más allá, estamos diciendo que es lo absoluto, en lo cual hay manifestaciones cíclicas. En ello hay un hálito eterno. Pero justamente yo les decía que esta ley de ciclos la puedo sacar o entender con la combinación de para Brahman, como ese principio de vida que habla de la eternidad, de esa totalidad, con el movimiento y la duración, como dos de sus aspectos. El movimiento es un movimiento indefinido, es decir, es la idea de movimiento en sí, pero no me imprime ninguna dirección, nada. Pero si a la vez le sumo la idea de duración, la duración imprime ese patrón de regularidad, de cadencia, de cadencia a ese movimiento. Entonces es un movimiento circular, ¿no? Entonces ahí ya está, voilà, tengo la segunda proposición fundamental, la ley de ciclos entendida a la luz de para Brahman y dos de sus aspectos, movimiento y duración. Y es el fundamento de la reencarnación. Y es el fundamento de la reencarnación, gracias Lili, que eso va a venir justamente en las clases. Por eso arrancamos siempre el curso desde lo muy universal,
para después poder entender todos los casos particulares. La reencarnación es una de las circularidades, las tantas, infinitas que hay, que tienen su raíz en esto, ¿no? Su fundamentación. Susana. No, yo no sé si esto le encaja acá o no, pero es una cosa que desde hoy cuando vos hablaste también, periodicidad, pero a su vez de algo que aparece, desaparece, pero sin embargo hay una no sé decir, una regularidad, una sistematicidad, ¿no? Una cosa así. Digo yo, ¿esto tendría algo que ver con las leyes o las teorías de la probabilidad? O sea, dentro de la probabilidad de que algo aparezca y desaparezca. No. Desaparece, pero No. no es, hay una cierta dirección. No, la probabilidad acá es una formulación muy matemática para tratar de salvar lo que por ahí no se conoce en su totalidad. No se conoce, ¿no? No, o sea, es una estrategia desde las matemáticas para poder explicar probabilísticamente cosas que en principio si tuviéramos una visión total podríamos saber, pero no podemos porque no la tenemos. Entonces, las probabilidades y la estadística son recursos que permiten predecir con cierta certeza, no total, algo. Pero no, digamos que es una cosa un poco artificial traída acá, a este nivel de filosofar, es una cosa muy externa, porque es una herramienta muy concreta de la mente humana que hemos fabricado para poder explicar algo que no podemos ver en su totalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a una estrategia de calcular probabilidades en base a estadísticas que hacemos. Es una estrategia, por eso no lo metería como algo fundamental. Es una estrategia matemática, ¿sí? No sé si me explico. Esto es en términos absolutos. Estamos a un nivel de visión que nosotros, bueno, lo que decíamos al principio, tenemos que hacer un ejercicio de crecer a través de muchas vidas e ir ampliando e ir siendo cada vez más complejos y tener una expansión de conciencia cada vez más grande, de manera que veamos en otros mundos y seamos parte de esa serie interminable de adeptos que han ido construyendo la sabiduría con método científico, pero con capacidad de sondear la naturaleza en todos los departamentos, ¿no? Y no solamente en el mundo físico. Tienen una visión expandida, con un montón de sistemas de sentidos que no se circunscriben al mundo físico, sino más allá. Sí, bueno, ahí quizás la idea de tener que lidiar con probabilidades va bajando, porque hay una visión mayor. Y acá estamos tratando de hablar de dogmas divinos, de un nivel totalmente... hemos llevado al fondo de la cosa, el fondo posible, nuestro, ¿no? Ahí, no sé si decir que hemos ido al fondo, pero... Maggie, ¿vos? No, simplemente que yo, por ejemplo, cuando pienso en eternidad, me imagino una gran computadora con la información. La información está siempre. Sí. Entonces, ¿qué teclado voy a tocar? Ese teclado es la encarnación de alguien que puede ser de este mundo o de otro mundo. Y ese teclado lo podemos tocar tantas veces necesitemos tocarlo en cualquier situación que estemos o en cualquier mundo. Entonces está siempre y la información va a aparecer. Exacto. Así me visualizo la eternidad, como para pensar un poco en Muy buena, muy buena. Y me das pie a lo que voy a decir ahora, que es la idea de irradiación, cuando tocas una tecla. Sandri. No, estaba pensando en la astrología, que cuando uno ve todos los planetas, cómo se van moviendo alrededor del Sol, podés decir que, bueno, Saturno pasó de tal lado a tal lado, y ver una cierta linealidad con cada planeta. Sin embargo, eso no termina nunca. Claro. Yo la idea de, como es, de eternidad, siempre, Sí, claro. siempre todo, llega un momento en que todas las periodicidades, esto puede ser una revolución solar, una revolución lunar, Claro. etcétera, pero a su vez, ¿cómo ves la linealidad? Cuando tomas entre un principio y un fin en la vida, en una encarnación de una persona, podés ver una linealidad. Pero si uno no pone un principio y un fin, es peor la eternidad. Hay un ciclado, que tampoco es un ciclado bobo, porque hay una transformación constante, ¿no? En la finitud, digamos, si nosotros pudiéramos comprender un poco esta idea de absoluto, de espacio, como algo infinitamente... La infinitud en todo, en la perfección, en armonía, como les dije al principio, en un solo instante,
Y hago eso a propósito porque es imposible hacerlo, pero sí da una idea vertiginosa, abismal, de lo que podría llegar a ser. No lo termino de ver porque no puedo verlo. Y de hecho no quiero que lo veamos, porque si decimos que nos podemos imaginar lo perfecto, entonces ya lo estamos frenando, lo estamos poniendo un techo. Entonces, la estrategia es, no lo pensemos como nos imaginaríamos lo perfecto. Pongamos en un solo instante infinita perfección y vean qué abismo se arma dentro de ustedes. Es un ejercicio, un recurso. Y entonces lo que quiero decir es, en la finitud, la expresión está encerrada en una frontera. Y en esa frontera, como tiene límites, nunca puede ser total. Pero ¿qué hace ese ciclado? Expande y expresa cada vez más diversidad, más belleza, más color, más anchura de conciencia, ¿no? O sea, el ciclado ese tiende y expande el tamaño, entre comillas, la esfera del gobierno de esa conciencia manifestada. Entonces, ese ciclado no es un ciclado bobo. Claro, no es al azar, es un ciclado que tiene una línea en la dirección de la perfección absoluta. ¿Y cuál es la idea, la directriz de todo eso? Dharma. ¿Y karma es las ondulaciones alrededor de esa línea óptima? Esa es un poco la idea intuitivamente. ¿Sí? Bueno, sigo un poquitito más, ya no sé por dónde. Hay un pasaje de Doctrina Secreta que dice, para cerrar un poco lo de ciclos, ¿no? Dice, la doctrina esotérica enseña lo mismo que el budismo y el brahmanismo, y aún la cábala, que la esencia una, infinita y desconocida existe en toda eternidad y que es ya pasiva o ya activa en sucesiones alternadas, armónicas y regulares. En el poético lenguaje de Manu, llámase a estas condiciones los días y las noches de Brahma. Bien, hasta acá bien. Bueno, ahora, ¿qué es la irradiación? Porque ¿cómo surge un mundo, un cosmos en eso que es absoluto? Eso que es el espacio. ¿Cómo pasa eso? Claro, es un chispazo. En eso que es absoluto tiene que nacer todo tipo de universo posible. Este en el que estamos nosotros, no sé qué límite tenga, hasta dónde llegue, no lo sé. Pero en lo absoluto viven todos los mundos posibles. Y también dijimos muchas veces que no hay un punto preferencial en eso que es absoluto. Todos son igualmente probables como centros de vida, no hay ninguno privilegiado. Y también dijimos que cada punto metafísico en ese espacio es potencialmente una representación de la totalidad. Todos los puntos metafísicos, eso quiere decir más allá de la manifestación, son igualmente probables y representan la totalidad, encierran potencialmente la totalidad. Y también decíamos que en lo absoluto, en ese espacio, hay una superabundancia de vida que hace que eso desborde en algún momento, de alguna forma. Y ese desborde de vida ocurre al ritmo de esa segunda ley universal de ciclos. Ese derrame espontáneo surge con esa cadencia, según esa ley. Entonces, surge sí o sí, surge necesariamente, no puede no ocurrir. Surge por necesidad, como se dice, que se lo entiende mal, porque se lo entiende, repito esto muchas veces, porque la necesidad se lo entiende como lo necesito, no. La necesidad es lo inevitable, lo imposible de que no pase. No puede no pasar. Es hiperkinético. No, bueno, hiperkinético. No, bueno, la causa de que ocurra así, como decíamos al principio, está en el misterio mismo de lo que es la vida. No podemos explicarla, no la vamos a poder decir. Está en la raíz misma, duerme con la seidad, en Sat, y solo podemos decir que ocurre y nada más. No podemos decir qué ocurre, podemos decir que ocurre, pero nada más. Podemos comprender que ocurre, pero no por qué. Decís, No, ¿es un principio creador? No, No. porque creador significa que hay un ser que crea. Entonces acá justamente estamos yendo al nivel de irradiación, que es en lo absoluto, en donde no hay un ser, porque si hubiera un ser, ¿qué pasaría?
No, Si hay un ser, hay un centro, ¿no? Y ese ser tiene un alcance, entonces hay una frontera. Y ahí estamos hablando de finitud. Pero acá no solo no tenemos eso, no tenemos un gobierno, un ser que gobierna dentro de ciertas fronteras, ni un centro particular, sino que tenemos lo absoluto. Entonces, no hay forma de hablar de un ser, y si no hay forma de hablar de un ser, y tampoco hay un centro particular privilegiado, tampoco hay creación. Son infinitos puntos que se manifiestan Se puede, dentro del infinito. en el infinito, al son de esta ley de ciclos, que hemos deducido como un corolario, si querés, de la primera proposición fundamental y sus aspectos, al son de eso surgen espontáneamente mundos. Y esos mundos, como no hay un ser, surgen de manera inconsciente, surgen de manera espontánea, surgen necesariamente, ¿sí? No pueden no pasar, y no son procesos conscientes porque no hay un ser. Una vez que surge un chispazo de vida de eso, se escapa por superabundancia en lo absoluto y se traza una región de gobierno de ese logos, ahí adentro sí hay procesos conscientes, que es lo que sigue. Allí justamente el chispazo que se escapa de lo absoluto, no sé si ustedes vieron el Upside Down de Stranger Things, la serie, ¿la vieron? El otro mundo, como el negativo. Bueno, piensen en eso, como si pasaran de pronto a un otro lado, en donde de lo absoluto, la infinitud, se escapó un chispazo, fue para el otro lado. Ese chispazo que nunca se desprende, es la chispa indesprendida del absoluto, ese chispazo que atraviesa hacia el otro lado es Atman, y en sí tiene la carga de la totalidad, y en sí, una vez que se pasa del otro lado, traza la anatomía del espacio manifestado, es el cosmos manifestado, y representa el logos de ese cosmos. En Atman hay conciencia. Sí, Atman ya es para Brahman en el lado de la manifestación, pero es universal, porque Atman viene a ser algo así como el modo en que se manifiesta y traza el espacio, porque Atman y Akasha son la misma cosa, así como decíamos que hablábamos de un principio y sustancia, pero la misma cosa, separadas por un infinitesimal, Sergio, ¿no? Sí. Dos caras de una misma moneda. En lo absoluto hablamos de para Brahman, Mula Prakriti, lo mismo, para Brahman como principio en su total abstracción, y Mula Prakriti como el velo precósmico, digamos, prematerial, que va a dar lugar a la materia, pero que en definitiva son la misma cosa. El trasunto. Y en lo manifestado, Atman Akasha. Atman Akasha. No, bueno, pará, no, Buddhi viene después. Eso, estamos a nivel de más esencial. Una vez que se pasó ese punto, que no es otra cosa que el puntito que hice el otro día, ¿no? Estaba el disco y el punto. Ese punto me pasé al Upside Down de Stranger Things. Y ahí, cuando me pasé del otro lado, tengo manifestación finita. Y a partir de ahí, todo lo que ocurre, ahí se forma un huevo áurico. Y ese huevo áurico es Akasha pura. Su aspecto material es Akasha. Su aspecto espiritual es Atman. Pero Atman está inmanente y también afuera en todo lo demás que se manifiesta, porque no se manifiesta un solo mundo, se manifiestan infinitos, en todos los puntos posibles. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? O sea, no es que... Todo es la misma sustancia. Claro. Entonces, en la manifestación, Atman es algo universal, pero se expresa formalmente, digamos, en un huevo. Lo más tenue de ese huevo es trasunto de Atman y es Akasha puro. Y adentro de eso, el karma, que es uno de los aspectos, el orden, la no arbitrariedad, queda encerrada, y ya en lugar de poder manifestarse en un movimiento, en un hálito eterno, sin límites, sin bordes, sin nada, queda como en un enjambre apretado ahí, y todo se vuelve más loco, por decirlo de alguna manera, y pasan cosas ahí adentro. Pasan cosas muy diferentes a lo que ocurre en la totalidad, en la serenidad de lo absoluto, digamos. Acá hay un confinamiento que obliga a la expansión, lo que decíamos hace un ratito, ese encierro desbordante de vida que hay ahí en lo absoluto, cuando se manifiesta, y eso cicla después, ¿no? Eso no tiene un límite, eso
la misma naturaleza, por cómo se da, va a tender a cada vez expresar más y más riqueza, porque siempre recuerda, son palabras figurativas, ¿sí? Siempre hay un recuerdo de lo infinito, y ese recuerdo es una fuerza que expresa hacia afuera cada vez más de esa vida, en la finitud. En esa telaraña estamos observando y adquiriendo cada vez una conciencia más Claro. grande. Y nosotros somos uno de todos esos mundos. Yo lo que haría es frenar acá para no cansarlos más. La semana que viene retomo desde acá y ahí encuadramos un poco desde ya la manifestación para adelante y nos ponemos nosotros, los seres humanos, en esa perspectiva, a ver dónde cabemos, dónde estamos, y ya avanzamos hacia la tercera proposición y eso. Nos quedan 2 charlas más de cosmogénesis, así que creo que yo también quiero parar hoy porque estoy un poco agotado y no quiero equivocarme, pero creo que hasta acá está bien, ¿verdad? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bueno, lo dejamos ahí entonces hoy. Está muy claro eso que hiciste. Hay un pasaje, ¿dónde era? Acá está, miren. HPV habla de, esto es muy bueno, Mula Prakriti como, Mula Prakriti para Brahman, estamos hablando antes de lo manifestado, ¿no? Son como aspectos, los 2 aspectos gemelos de lo absoluto, ¿sí? Entonces, decíamos siempre, nace un logos. El logos, a través de su huevo áurico, hacia adentro, hacia la infinitud, ve a Parabrahman con un velo que es Mula Prakriti, que es su representante material. HPV diría que Mula Prakriti es el punto central hacia afuera. Es como desde la membrana de la infinitud, desde un punto hacia afuera, el upside down de Stranger Things, salió y así se ve Mula Prakriti. Y para Brahman sería el punto central hacia adentro, ¿no? Hacia una dirección y hacia otra. Lo que uno tiene que hacer es, en vez de verlo tan lejos a Parabrahman de Mula Prakriti, es llevarlo cada vez más cerca y darse cuenta que son la misma cosa. Que si yo voy acercándolos cada vez más, siempre veo lo espiritual y lo material. Pero lo acerco más y el fenómeno sigue siendo el mismo. Y si hago el límite cuando esta distancia tiende a 0, como se habla en matemáticas, sigue viendo lo mismo. Y es la misma cosa en sus 2 caras. De la misma moneda. En sus 2 caras. ¿Cómo? Sí, son diferentes formas de verlo. Como cuando miro un átomo y lo veo en su forma aparente y después voy y lo veo en las ecuaciones que lo modelan y le dan el sentido de ley, ¿no? No veo una forma, entiendo cómo se va a manifestar algo como zonas de influencia en el espacio, zonas de influencias electrónicas, digamos. Entonces ahí lo veo a nivel espiritual, a nivel ley. Cuando lo miro desde afuera, lo mido y veo que hay una posible configuración y tiene una forma, una cáscara, una región, ahí lo veo como una forma. Pero en el fondo es lo mismo, visto desde... Claro, lo estoy viendo de una subjetividad distinta a la que si lo viera desde adentro. Pero en definitiva es mirar de un lado o mirar del otro, siempre es una única membrana, que si la miro de acá parece una cosa y si la miro de acá es la otra. Es o Akasha o Atman. Espíritu, cuando digo Atman, o materia, pero es la misma cosa. Es principio, sustancia. ¿Ven? Nunca son 2 cosas, siempre es la misma. Y nosotros estamos constituidos de eso. Y nosotros, claro, somos eso. Es lo divino y lo maravilloso que hay en nosotros. Sí. Ahí, después hay que hacer el ejercicio, fíjense cuando se habla, cuando estudiamos, cuántas veces se dice Purusha Prakriti, espíritu, y nosotros tendemos a pensarlo como la materia o Prakriti, como algo inerte acá y el espíritu allá que viene y le da vida. Y no es la idea, es porque no se sabe jugar con esas ideas, que están tratando de representar estas 2 caras de la misma moneda. Pero no son 2 cosas estancas, porque si no yo ya partí, eso absoluto lo partí en 2. Lo espiritual y lo material. Y lo espiritual está extracósmico y acá está, entienden que quizás eso quepa en algún sistema. Y hay gente que lo quiera estudiar así. Ahora, en el marco de estos estudios, en la filosofía esotérica y desde este enfoque, no es así. Hay un monismo, yo les hablé de un monismo. Hay un solo principio, no 2 o más, 1. Entonces, cuando escuchen Purusha, Prakriti, espíritu, materia, aprendan, fíjense bien
en qué sentido lo pueden usar para no romper esa unidad. Porque tiene sentido hablar de esa cosa, pero sin romperlo. Hay que jugar.